Bueno, ¿cómo andan nuevamente? ¿Todo bien? Bien. Hola, profe. ¿Están? Hola, buen día. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Bueno, vamos al comienzo nuevamente. ¿Cómo les fue después de los parciales? ¿Cómo están ahora con las materias? ¿Están con parciales en otras materias? ¿Cómo andan? La semana que viene algunos tenemos parcial el mismo día, el jueves. Apa, 2 parciales. Lea, matemáticas. Y claro, ¿Las dos materias parcial el mismo día? sí. Ah, Pero, profe, vio que el lunes en un comienzo dejó de ser feriado y ahora volvió a ser feriado. Y en teoría el lunes íbamos a tener clase de repaso. Usted en su citación, ¿no? Si fuera usted el que tiene que dar el parcial el jueves, ¿qué haría? y yo pasaría el parcial para el otro lunes. Es lo más sencillo. Claro, pero Porque en si no sí tienen que hacer, no sé, encontrarse en otro momento, que eso es medio difícil. el cronograma de las clases y todo eso estaba pautado ya siendo el lunes feriado. Entonces no Claro, entiendo, no sé qué pasaría. claro. No. Siempre tiene que haber una clase de repaso antes del parcial. Entonces, eh, y traten de hablarlo, comunicarse con el profesor o la profesora y planteárselo, que necesitan la clase de repaso y que a ver si pueden pasarlo para la siguiente, que sea, si es jueves y lunes, el otro lunes, ¿no? El parcial. Me parece lo más Tenemos sensato, esperanza. ¿no? Sí. Pero bueno, ustedes estas cosas tienen que también ir aprendiendo a plantearlas, ¿no? De buena manera, explicando con argumentos, mire, profe, así, así, queremos tener el repaso, sentirnos seguros, tenemos estas dudas, eh, y hacerlo bien, tranquilos, y la mayor parte de la veces cuando uno plantea bien las cosas y las argumenta, tiene una buena respuesta del otro lado, ¿no? Esperemos. Ojalá. Bueno, ustedes la respuesta que dieron a los parciales fue muy buena, ustedes habrán visto, ¿no? Toda la parte del cuestionario. Yo voy a entrar nuevamente a los cuestionarios a revisar bien cada pregunta, porque hubo algunas que venían de otros años, entonces no había que responderla. Bueno, hubo algunas dudas. Entonces yo todo lo reviso, le voy a sumar la puntuación del análisis del informe de coyuntura, que en general estuvo muy bien. La próxima probablemente vayamos a ver algunas cosas con respecto a la evaluación general de los textos, eso. Y la nota la puedo cerrar con agregándole un puntito por el tema de lo que ustedes ya habían producido, ¿no? Entonces, con todo eso se va a equilibrar la nota y que va a ser probablemente una muy buena nota, ¿no? Y ya los encamina hacia la promoción, ¿sí? Después tienen que realizar el trabajo de informe de coyuntura, que ya estamos empezando, y que la clase de hoy, la clase 5, todo el material que tienen, tiene que ver con esto de ir investigando y haciendo un ejercicio de investigación y plasmarlo, esa investigación, en un género como el informe de coyuntura, ¿no? Bueno, como para que lean, ¿no? El tema es está bien explicado, ¿no? Ustedes tienen una primera parte que habla del paratexto, ¿no? Con los chicos de la otra comisión hablábamos de paratexto, por ahí de la secundaria, ¿recuerdan algo? Por ahí en el LEA algunos estuvieron viendo, no sé ustedes. Sí, en Lea vimos. Bueno, todo lo que es paratexto tiene que ver con lo que rodea al texto, información que rodea al texto, que nos sirve para orientarnos, darle un contexto de lectura, decirnos qué es lo más importante para leer,
atender a ciertas partes del texto, darnos más información para que profundicemos en una nota al pie, en un apéndice, ¿no? Darnos la bibliografía para saber de dónde investigó el autor o la autora, el título que nos orienta de qué trata, los subtítulos que nos orientan de qué trata cada parte, el índice que nos sirve, o el sumario que nos sirve para ver las partes, ¿no? Y decir, yo estoy buscando información sobre este tema, voy a la página 54, ¿no? Voy a tal capítulo, ¿no? Puede ser también un prólogo o una introducción que nos hablan de qué va a tratar el texto, nos dicen de qué va a tratar el texto, nos informan, los epílogos que van al final, ¿no? Epílogo, postfacio, ¿no? Son todos parte de textos que sirven para releer el texto, que nos dan alguna conclusión, un subrayado, ¿no? Y después los datos sobre el autor, ¿no? Veíamos todo lo, ¿no? Ustedes tienen un libro, tienen una tapa, tienen una solapa que muchas veces tiene datos del autor, tienen una contratapa que habla, ¿no? Texto que habla o que cita partes del libro, o que nos cita a alguien que habla bien de este libro para que lo compremos, ¿no? La otra solapa con, no sé, datos de la editorial, libros de la editorial, de la misma colección, ¿no? Todo lo que rodea al texto es el paratexto, ¿no? Y es información que nos ayuda a entender mejor el texto, ¿no? Profundizar el entendimiento, saber en qué año se publicó, si es del presente, si es del pasado, ¿no? Bueno, toda esa información nos ayuda a ubicarnos en el texto, a entender el texto, a desarrollar nuestra interpretación sobre el texto, ¿no? ¿Dudas? Me estoy olvidando de algo. ¿De qué me estoy olvidando? Que por ahí lo vieron en Lea. Y otra cosa forma parte del texto. Fíjense, acá tenemos en la tapa, no lo mencioné. La editorial. La editorial, muy bien. ¿Y qué otra cosa está en la tapa? Imágenes. Imágenes, exacto, Valeria, muy bien. Todas las imágenes, todas las ilustraciones, fotografías, dibujos, colores, ¿no? Todo lo que es cuadros o infografías, ¿no? Todo lo que es más diagramas, ¿sí? Todo eso suma a la parte verbal y a la parte de las palabras, ¿no? En este libro que se llama Caminantes tenemos a un señor, un dibujito de un señor, vestido al estilo 1800, con un sombrero galera, así de traje, de levita, con un bastón, ¿no? Y a la vez, ¿no? Con vestido así, si ustedes se fijan, tiene en la cabeza un Walkman, ¿no? Además de, ¿no? Es un elemento que sale, es como anacrónico, ¿no? Los Walkman no existían en ese momento, ¿no? Entonces es como una imagen provocativa, ¿no? Que va a mostrar distintos momentos de esta figura de los caminantes, ¿no? Bueno, todo eso hace al paratexto. En nuestra actividad, que la planteamos para realizarla en toda la semana y entregarla finalizada el 28, ¿no? Después del próximo Zoom, del próximo viernes, ¿qué les planteamos? En grupos ya pueden ir juntándose o tratándose de juntar en los que van a ser los grupos de investigación para el informe, 5 o 6 personas, ¿sí? Más o menos, ¿sí? Vayan probando de juntarse, ¿no? Y van a hacer este análisis, ¿no? Grupal, ¿sí?
y lo van a ir poniendo en el foro, van a ir subiendo las partes, ¿no? Pueden analizar un texto, después otro, y así lo van sumando, y si tienen dudas las ponen ahí, una pregunta, profe, esto es así o esto es así, bueno, lo vamos viendo, o mismo por el WhatsApp lo vamos viendo. La idea es que ustedes tomen los 2 resúmenes de investigación o abstract de investigación que están publicados en la clase 5, que analicen todo el tema del paratexto, analizar es decir, bueno, tiene estos datos del autor, o los autores son estos, vienen de tal universidad, tiene un título que es de este tipo, trae la metodología, trae esto, la metodología es tal, el objetivo de investigación es tal, ¿no? Bueno, ustedes lo van a ir haciendo todo eso, ¿sí? Tema y problema, metodología, cuál es el equipo de investigación y bueno, todo lo paratextual, ¿no? Y eso de los 2 resúmenes. Y después de los informes, pusimos en la clase 3, ¿sí? Que están en la clase 3, y que están en la clase 4 en el enlace a los informes del año pasado, de los estudiantes del año pasado, del 2020, que ahí tienen muchos informes y muchos temas. Quiero que revisen y elijan 5 entre todos esos. Que ya sean 5 que estén relacionados con lo que a ustedes les puede llegar a interesar, ¿sí? Porque eso nos va a ayudar a pensar el propio tema. Por ahí eligen un tema nuevo, ¿no? Como decía una de las compañeras de la otra comisión, criptomoneda. Creo que es un tema nuevo. Pero bueno, por ahí es un tema vinculado al turismo, que ya se publicó algo, se investigó algo, y ustedes pueden acercarse al turismo desde otro punto de vista, ¿no? Pueden tomar un tema y darle vuelta, encontrarle algo más específico, algo relacionado, ¿no? Entonces lo que van a investigar y lo que van a anotar es para textos, los temas o el problema de lo que trata, el recorte en espacio-tiempo, esto lo vamos a ver mejor ahora en el núcleo de la clase, ¿no? Pero el informe va a tener un recorte temporal, que puede ser del presente hacia atrás, ¿no? 2015 a 2021, analizar desarrollo de la inflación en la Argentina en esos años, ¿no? Entonces, hacen un corte temporal, recorte temporal, que nos permite analizar cuál es la coyuntura, el presente, pero también la evolución de esa problemática, como es la inflación en la Argentina, en estos años, ¿no? Ahí tienen que ver qué información ustedes pueden conseguir, ¿no? Van a tener que investigar un poquito, ver en bases de datos, ver en artículos, ver en informes, ¿no? Que seguro que sobre la inflación se ha dicho mucho, pero por ahí sobre otros temas no tanto. Entonces tienen que ver dónde pueden acceder a la información. El espacio tiene que ver con el lugar, la Argentina, pero dentro de la Argentina pueden ser un fenómeno que atraviese toda la Argentina, como la inflación, o puede ser un fenómeno más particular de un lugar, ¿no? Analizar el trabajo del sector hotelero, ¿sí? Todos los integrantes de ese sector en los últimos 3 años. ¿Qué pasó con la pandemia previo y la pandemia, ¿no? En el sector hotelero, ¿no? Los trabajadores. Bueno, hubo despidos, se mantuvo el trabajo, es trabajo estacional, ¿no? Por ejemplo, en la zona de la costa de la provincia de Buenos Aires, o en ciudades turísticas de Córdoba, Carlos Paz, no sé, Altagracia, etcétera, etcétera, ¿no? Ustedes pueden acotarlo a una ciudad, a más de una ciudad, a una zona, el noroeste, el centro del país, a una región, a un barrio, si quieren ver, ¿no? ¿Qué pasa en las pymes dentro de Bernal o dentro de un barrio de Quilmes, ¿no? ¿Qué pasa con las pymes de determinados rubros, ¿no? Bueno, va a depender del tipo de investigación el recorte que ustedes hagan, ¿no? O el recorte los va a indicar hacia dónde va a ir esa investigación, ¿no?
Bueno, los autores, de dónde vienen, cuál es la institución a la que pertenecen y pensar un poquito a qué audiencia, ¿no? ¿Quiénes son los interesados en leer ese informe, ¿no? Bueno, traten de elegir informes que tengan que ver con temas que a ustedes les puedan interesar, ¿no? Y eso todo tienen esta semana para irlo trabajando, irlo subiendo y el resultado final el viernes que viene, ¿no? La otra parte, el otro foro va a ser la del armado del grupo de investigación y del tema, o los temas. Por ahí llegan a 2 temas, ¿no? Pero por ahí tienen 3 temas interesantes y ponen uno como prioridad y otros 2 como posibles. Porque también está bueno que tengan más de un tema por si el tema principal se les cae, porque no consiguen mucha información o porque les resulta muy tedioso quizá. Entonces, ¿no? Pueden cambiarlo el tema, no tienen que casarse con el tema, ¿no? de una. Pero bueno, por lo menos elegir uno, ¿sí? Entonces, el otro trabajo va a ser armar los grupos, traten de ver con quiénes se llevaron mejor, con quienes tienen más afinidad para trabajar, o vieron que trabajan bien, o también ver que estén interesados en una misma temática o en varias mismas temáticas, ¿no? Eso les va a permitir juntarse, ¿no? 5 o 6 integrantes y armar el grupo. Dentro de la definición del grupo van a tirar un posible tema o 2 posibles temas, cuál sería la pregunta que le hacen a ese tema, ¿no? Como acotarlo en espacio, en tiempo, ¿sí? ¿Y qué más? Espacio, tiempo, el propósito, cuál es el objetivo de ese... Sí, el propósito puede ser la pregunta también, ¿no? Que ustedes se formulan, o las preguntas que se formulan con respecto a ese tema. Después vamos a ir focalizando con algunos ejercicios más de recorte del tema. ¿Quiénes serían ¿no? La audiencia que estaría interesada, en principio, y un posible título? Un título que después seguro lo van a cambiar, pero un título como para ponerle, ¿no? Criptomonedas en la Argentina, o criptomonedas en las pymes de la Argentina, ¿no? Y después van a focalizar ese tema, ¿no? En quiénes son las pymes, o qué tipo de pymes invierten en criptomoneda, para qué, son las que están vinculadas al campo tecnológico, al campo esto, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué más tiene nuestra clase? Nuestra clase 5 tiene, ¿hasta ahí se entienden las actividades? ¿Vamos bien? Sí. Bueno. Entonces, después, si tienen dudas, ustedes me van pasando la duda por el WhatsApp o por el foro, o por los 2 lados. Tienen una síntesis, ¿no? En la parte 3, Historia de las Ciencias Económicas y su metodología, ¿no? Tiene una síntesis de distintos tipos de escuelas, de conocimientos, ¿sí? Momentos, teorías, que se organizaron con respecto a la economía, ¿sí? Tienen el mercantilismo, tienen el industrialismo, el liberalismo económico, ¿no? Distintos momentos, ¿no? El marxismo, ¿sí? Distintos momentos que dieron distintos paradigmas, formas de ver el mundo, formas de ver la economía, ¿sí? De qué se trata, cómo funciona, descripciones distintas, ¿no? Y hay ahí distintas escuelas económicas, y ustedes tienen un video ahí que va a hablar de Marx y de Adam Smith, entre otras cosas, ¿sí? Y de enfoques. ¿Para qué nos sirve revisar esto? Que es toda información que ustedes después van a desarrollar en otras materias, ¿no? Más vinculadas a la historia de la economía y a las teorías, ¿no? Que van a estudiar en profundidad, ¿no? Esto simplemente nos permite enunciar que hay distintos modos de
construir el conocimiento en el campo de la economía, ¿no? Ustedes van a ver distintos métodos, el inductivo, el deductivo, que son métodos científicos, ¿no? El analítico, sintético, ¿no? El estático, el dinámico, ¿sí? La coyuntura y la estructura, ¿no? Enfoques que combinan todos estos distintos modos y metodologías, ¿no? Y ustedes van a ir tomando algunas herramientas de estos enfoques, ¿no? Van a trabajar mucho con la idea de lo coyuntural y lo estructural, ¿no? En el informe, ¿sí? Porque lo coyuntural tiene que ver con un momento determinado, en un lugar determinado, y lo estructural es las tendencias de esa sociedad a lo largo del tiempo. ¿Cuáles son las tendencias del funcionamiento de esa sociedad, ¿no? En el campo económico, en el campo de la administración, porque también ustedes pueden elegir temas más vinculados al campo de la administración, ¿no? De las relaciones entre trabajadores, de cómo se organiza, ¿no? La información, ¿no? Y los trabajos, ¿no? Dentro de las distintas empresas, emprendimientos, ¿no? Bueno, entonces ustedes van a tener que tomar algún tipo de metodología, van a juntar datos, van a organizar esos datos que vienen de bases de datos duros, ¿no? Cuantitativos, o van a también trabajar con datos cualitativos, con alguna entrevista, con algún testimonio, ¿no? Va a depender del tipo de tema que elijan y del recorte que hagan. Temas más generales los van a llevar a investigar más en bases de datos, otros informes, ¿no? Temas más puntuales, yo les comentaba a los compañeros de la otra comisión, por ejemplo, pueden ver que hay un trabajo sobre una investigación sobre la situación de los trabajadores de las autopistas de Buenos Aires, ¿no? Que lo realizó una alumna del año pasado que que laburaba en autopistas. Entonces tenía acceso a todo lo que era la organización de la empresa, de los trabajadores, de cómo funcionaban, de las dificultades que tenían, de las posibilidades que les daba la empresa, de los obstáculos que tenían en el día a día, ¿no? Y entonces entrevistó a varias personas porque tenía acceso. Entonces, eso le permitió hacer un trabajo de campo más fuerte, porque era un trabajo más específico. Quizá en un planteo más general, más vinculado, por ejemplo, a la inflación, al índice de precios, a la evolución de la moneda, etcétera, etcétera, al campo del comercio exterior, ¿no? Ustedes van a elegir distintos temas que por ahí pueden acotarlos a toda la Argentina, a una región más grande, ¿no? A una provincia. Bueno, y van a Profe, averiguar. pero Sí. ¿cómo puedo empezar el trabajo? A lo que quiero decir es, ¿cómo me puedo orientar para hacer las preguntas en base a la que voy a desarrollar todo el informe? La pregunta es algo que vos o tu grupo quiera enterarse, ¿no? sobre ese tema. Por ejemplo, las criptomonedas, ¿no? Como lo decía, un tema que es muy, muy general, ¿no? Una compañera de la otra comisión, ¿no? Le interesan las criptomonedas. Bueno, ¿qué preguntas te puedes hacer? Por ejemplo, ¿quiénes son los que invierten en criptomonedas? ¿Invierten solo las empresas grandes? ¿Invierten las pymes en las criptomonedas? ¿Hay inversores independientes? ¿No? Yo que soy puedo ahorrar yo como un trabajador, ¿sí? En una criptomoneda. ¿Es algo que me sirve a mí en el año 2021? ¿A quiénes recomiendan, ¿no? invertir en criptomonedas? ¿Son empresas o emprendimientos vinculados a la tecnología, a la tecnología de punta, ¿no? A todo lo nuevo? ¿Cómo es el funcionamiento de las criptomonedas? ¿De qué se trata? ¿No? Ya ahí hay toda una cosa para explicar, para investigar, ¿no? ¿Cómo funcionan? ¿De qué manera se puede ahorrar? ¿Cuál es el mercado que existe en las criptomonedas? Mirá todas las preguntas que vamos haciendo sobre un tema general, criptomonedas, ¿no?
Entonces, según esas preguntas, vos vas a orientar más la investigación a un aspecto de lo que pasa con las criptomonedas, ¿no? Entonces, ustedes tienen un tema general, la inflación, tienen un tema general, las pymes, ¿no? Los trabajadores de las pymes, tiene un tema vinculado a género, ¿no? Cómo es la cuestión de violencia de género en un determinado sector de la industria, ¿no? O de los servicios, ¿no? Cómo es el rol de la mujer trabajadora se respetan sus derechos en tal aspecto de la economía, ¿no? En tal lugar de la economía. Bueno, los temas son amplísimos, ¿no? Y vos después vas a ir preguntándole a ese tema cosas, ¿no? Las preguntas lo acotan al tema, lo enfocan al tema, ¿no? Y por supuesto yo lo voy a ayudar con las preguntas. No es que ustedes, bueno, por ahí no se les ocurre, ¿no? Dicen, me interesa la cuestión de género, ¿no? La cuestión de el rol de la mujer trabajadora en la Argentina, pero no sé para dónde orientarlo, ¿no? Entonces yo le voy a ir tirando, bueno, fíjate, ¿no? En las pymes, ¿qué pasa en las pymes? ¿O qué pasa en las pymes vinculadas a la moda? Porque ustedes pueden tener por ahí acceso a pymes relacionadas con el diseño y la moda, ¿no? ¿Cuál es el lugar, el rol de la mujer en ese campo, ¿no? O en otro, ¿no? Y ustedes, bueno, dirán, ah, me interesa o no me interesa, o lo enfoco para acá o lo enfoco para allá. ¿Se entiende? Entonces, supongamos si elijo algo del rumbo económico, ya sea una pyme, criptomonedas o lo que fuere, preguntas que me podrían ayudar a estructurar el texto sería quiénes afecta, cómo acceder, cuáles son los límites, a quiénes afecta, de qué modo les afecta y cosas así de ese estilo. Exacto, exacto. ¿Qué es lo que pasa con la pandemia? Ahí hay una gran pregunta que atraviesa todos los temas. De la economía, del trabajo, ¿no? ¿Cómo fueron las modificaciones en este año y medio o año y un cachito de pandemia, ¿no? Eso modifica todo, ¿no? Las pymes, hubo muchas que cerraron, hubo algunas que sobrevivieron, cuáles son las que sobrevivieron, qué pasó con los trabajadores, ¿no? Se despidieron trabajadores, se volvieron a contratar trabajadores, cuál es la perspectiva del 2021, ¿sí? para las pymes, ¿no? De distintos rubros, qué pasó con el tema del turismo, que afectó terriblemente todo el campo del turismo, a todo nivel, ¿no? La pandemia. Bueno, y todas otras posibilidades, ¿no? Y con respecto al tiempo, Sí. vio que hay que elegir un espacio geográfico especial, determinado, perdón, y un tiempo determinado. ¿Hay cierto lapso del tiempo? No, el lapso que a ustedes les parezca que pueden estudiar e investigar de forma coherente para un trabajo que va a ser un trabajo de un mes y un poquito, ¿no? Ahora se va a cortar y volvemos al mismo enlace, ¿sí? Es de Zoom. Pero ustedes van a tener un mes y un par de semanas para trabajar, entonces no es que van a poder hacer la historia del informe de coyuntura desde el 1800 hasta el presente, no. Traten de elegir un tiempo que puedan investigar, ¿no? Quizá dos momentos, ¿no? Esto que estabas hablando, ¿no? Acotarlo de qué pasó en el 2015 al 2021. O qué pasó en los cambios de gobierno. A veces tiene que ver con cambios en la sociedad, cambios de gobierno.